Vamos a dar inicio ya mismo al panel, al primer panel de la tarde. Finanzas sostenibles es el tema. Invito a medida que los nombre a subir a la tarima a los expositores y expositora. Ellos son Matías Kelly, director de Sumatoria y codirector del Programa Ejecutivo en Finanzas e Inversión de Impacto de la Universidad Austral. Gonzalo Martínez Ereijo, Managing Director en BBVA Argentina, responsable de grandes corporaciones locales y sostenibilidad. Virginia Romero, directora de El Núcleo, Centro de Estudios en Nuevas Economías, asesora técnica en equipos de finanzas sostenibles, en una calificadora de riesgo y docente en varias universidades. Germán Longuet, Corporate Sales Trader en Banco Comafi, especialista en finanzas sostenibles en el mercado de capitales. Va a moderar dicho panel Ariel Stolar, de Pampa Energía, ingeniero en materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y cuenta con una maestría en dirección de empresas de la Universidad Católica Argentina. Actualmente es el gerente comercial de Petroquímica en Pampa Energía. Bueno, Adelante. Buenas tardes a todos, un gusto estar acá de nuevo. Gran desafío mantenernos despiertos esta primera media hora después de haber comido como comimos. Nos pareció una buena idea incorporar en estas jornadas un tema que nos permita ver una herramienta más, una herramienta que nos ayude para nuestros proyectos verdes, sociales, sustentables, para poder entender un poco más. Acá tenemos 4 referentes que nos van a ayudar a entenderlo un poco más y vamos a aprovechar a que cada uno nos cuente y a después hacerles algunas preguntas a ellos mismos. Matías, ¿quieres empezar? Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Como dijeron, mi nombre es Matías Kelly. Aparte de formar parte de la organización Sumatoria, que ahora les voy a contar un poco más de qué se trata, soy codirector de un programa en la Universidad Austral para abordar este tipo de cuestiones. Me voy a tomar unos segundos simplemente como para hacer como una especie de acuerdo entre ustedes y yo, y es que para mí es muy difícil hablar de inversión de impacto, o de finanzas de impacto, o de finanzas de proyectos sustentables, sin como dejar mi punto de vista que en el mundo vivimos una crisis social muy profunda, ¿sí? Una crisis de pobreza, una crisis de desigualdad muy profunda. Vivimos una crisis ecosistémica muy dura. Digo, no voy a entrar en eso, seguramente lo habrán visto durante la mañana, donde nos estamos llevando puestos límites planetarios. Y vivimos también en una crisis cultural muy profunda, ¿no? de corrupción, de gobernanza. Y me resulta importante tomar algunos segundos para hablar sobre esto, porque cada vez que hablemos de impacto, vamos a estar hablando de cómo hacer para ponernos al servicio de eso, de ese planeta que vivimos, en el que convivimos con esa gente que no la está pasando tan bien, y el planeta que le estamos dejando a nuestras hijas o a nuestros hijos en términos ambientales. Y podríamos identificar que aparte de estos problemas, que no vamos a entrar, que podemos indagar cada uno de nosotros, hay algunas buenas soluciones. Les aseguro que hay buenas soluciones, hay cosas buenas que se están haciendo, hay buenas ideas. Y esas ideas tienen que escalar. Y necesitamos que esas ideas sean más y mejores. Necesitamos que frente al problema del carbono exista ganadería regenerativa que secuestra y fija carbono. Es un problema y es una idea. Y las ideas en general pueden escalar de acuerdo a partir de 3 formas. Me voy a parar para los del fondo, perdón. Pueden escalar las ideas de 3 formas. La primera idea o la primera forma es a través de los cambios de paradigma. En la historia de la humanidad ha habido cambios de paradigma. Es decir, hace algunos años simplemente nosotros tendríamos afuera nuestros esclavos esperándonos o seríamos esclavos de alguien. Pero algo pasó en la historia de la humanidad que eso cambió. Una forma de escalar y mejorar buenas ideas. La segunda es a través de la política pública. Si el gobierno, la política pública tiene como la condición de poder escalar esas buenas ideas. En su faz positiva, claro está. También tiene otras posibilidades. Pero quiero decir, cuando el Estado toma una de estas buenas ideas o toma un concepto, lo escala. Pero ese no es el llamado que tenemos, parecería, todos nosotros acá.
Porque la tercera forma de escalar esas buenas ideas es a través del sistema económico, es a través de las empresas. Pocas veces nosotros votamos, cada 2 años, pero todos los días, muchas veces por día, sacamos nuestra billetera o nuestro teléfono y en ese sacar nuestra billetera o nuestro teléfono estamos construyendo el mundo que queremos. A eso le llamamos economía de triple impacto o economía que integra el impacto social al negocio. Economía que integra el impacto social al negocio. Es decir, que mientras más se desarrolla esa empresa, más impacto social o impacto ambiental se genera. Lo que hacemos cuando hacemos inversión de impacto es poner recursos, poner dinero al servicio de esa economía o al servicio de las empresas o los emprendimientos que integran el impacto social al negocio. Lo podría decir con otras formas, pero voy a nombrar rápidamente una especie de paraguas que se llama continuo de capital. Y ahora me van a entender. El nombre es un poco difícil, pero ahora me van a entender. De un lado están los inversores tradicionales. Inversores tradicionales. A los que estudiamos economía nos dijeron en el siglo XX que los inversores tradicionales tienen 2 variables, riesgo y retorno. Más riesgo, quiero más retorno. Riesgo, retorno, inversión tradicional. Y del otro lado, la filantropía tradicional. Muchos de ustedes en sus empresas, parte de lo que ganan, lo donan, aparte de los empleados, los impuestos y los proveedores. Lo que empieza a existir, y es un poco lo que vamos a abordar hoy, es un espectro entre la inversión tradicional y la filantropía. Entonces, el paso que le sigue, voy a ser un poco esquemático, el paso que le sigue a la inversión tradicional es algo que quizás escucharon hablar hoy u otro día, que es criterios ASG, criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que básicamente es, yo quiero invertir, pero hay cosas en las cuales no quiero invertir. Es como una lista de exclusión. Hay algunas cosas en las cuales no quiero invertir. Del otro lado, empieza a haber filantropía. Dice, yo no quiero quemarme la plata. Quiero invertir, quiero donar, pero por ejemplo que me vuelva el dinero. Sin interés. Son formas novedosas de encarar la filantropía. Porque aparentemente, ustedes saquen sus propias conclusiones, en el mundo entre la filantropía y la inversión no estamos llegando. Parecería que hay que buscar algunas cosas en el medio. Entonces, la inversión de impacto un poco lo que apunta es a valorar el impacto en la rentabilidad. En esa ecuación que hablábamos del siglo XX, que es riesgo-retorno, le sumamos un término más, que es impacto. ¿Y qué es impacto? Cualquier cosa que mejore esas condiciones que hablábamos al principio. Las condiciones sociales, culturales o ambientales, o todas juntas, porque es difícil hablar de algo ambiental sin hablar de algo social junto. Entonces, en ese espectro van a hablar seguramente, porque ahí hay muchas respuestas de cómo hacer para nosotros inversores apoyar proyectos con impacto social o con impacto ambiental, quizás bajando un poquito mi apetito de renta. Es decir, lo que hacemos en sumatoria es prestarle plata a una empresa que quiere desarrollar una unidad de negocios que tiene impacto social. Entonces, evaluamos esa empresa o evaluamos ese negocio, primero, desde el punto de vista del impacto. O sea, ¿cuán bien le va a hacer ese negocio, esa empresa, al mundo que queremos resolver? Y después hacemos una evaluación de riesgo, como hace cualquier banco. Entonces, lo que hacemos es econometrizar, es decir, valorar el impacto en la tasa de interés. Ofrecemos créditos a tasas más bajas a partir de poder valorar el impacto. Y con esto termino, porque alguien me va a preguntar, ¿y cómo haces? Porque la verdad que es bello. Hacemos algo que se llama blended finance o financiamiento combinado. Como si fuese un jugo en polvo con agua. La filantropía, ¿hay mucha o poca? Hay poca filantropía. Hay muy poca filantropía en el mundo. Por supuesto que hay un montón, pero quiero decir, hay mucho menos que inversión, que hay un montón. Entonces mezclamos un poquito de filantropía con un poquito de inversión. Entonces la filantropía paga el impacto social. Y mezclamos un poco de filantropía con un poco de inversión. Eso se llama blended finance. Y en algún punto, lo que nos interesa hacer es poner nuestro dinero
que no es filantrópico, porque nosotros vivimos del dinero que tenemos, de nuestros ahorros o de nuestras inversiones, al servicio de ese bien común, entendiendo que hay mucha inversión. Ustedes tienen mucho dinero para invertir en el mundo que quieren o en el mundo que queremos. De eso se trata la inversión de impacto. Seguramente van a ir viendo después algunas otras componentes específicas, como bonos, como banca, como créditos, pero que de vuelta está en este universo entre la filantropía y la inversión tradicional. Muchas gracias. Gracias, Matías. Muchas gracias. Gonzalo. Bueno, muy bien. No sé si... Bueno, antes que nada agradecer al Instituto Petroquímico Argentino en nombre de BBVA Argentina por la invitación a este evento. Si pueden... Bueno, a ver, la sostenibilidad está en el centro de la estrategia de BBVA. De hecho, a nivel global, el banco está movilizando 300 billones de euros para el 2025 en negocios de sostenibilidad. Este objetivo fue creciendo, ya lo vamos a ver ahora en el próximo slide, pero básicamente la misión del banco es ayudar a las distintas industrias a transicionar. Y hay varias de las industrias, petróleo, gas, auto, cemento. Claramente la industria petroquímica está dentro de los objetivos de BBVA. Esto es lo que les decía, hay objetivos de movilización de sostenibilidad de 100 billones en el 2018, pasaron a 200 billones de euros en el 21 y ahora con el objetivo fijado en el 22 de llegar al 25 con 300 billones de euros. Estos son algunos reconocimientos internacionales que tuvo BBVA, básicamente de Global Finance o de Euromoney como mejor banco de bonos verdes, de préstamos sostenibles, de América Latina, de España, pero bueno, credenciales que no son más que eso. Acá quería llegar. Empiezo por el medio. Argentina, durante el 2023, BBVA Argentina financió 116.000 millones de pesos en financiamiento sustentable. El objetivo para el 24 es llegar a 300.000 millones de pesos. En el mundo de la sostenibilidad se pueden hablar como de dos ejes. El destino verde es básicamente el uso de fondos para inversiones verdes. Acá, como después voy a explicar, no hay un impacto de precio. Y el mundo sostenible es un financiamiento para necesidades corporativas generales. Ahí sí hay impacto en precio. Y en este mundo aparecen los famosos KPIs, Key Performance Indicators, que son básicamente medioambientales y sociales. Y de alguna manera es la tipología recomendada por BBVA porque es mucho más flexible a la hora de armar un financiamiento. Dentro del destino verde podemos hablar de bonos, que mis colegas después van a ampliar seguramente, de préstamos bilaterales y también de sindicados, sobre todo cuando los proyectos son más grandes y uno necesita de otros bancos para llegar a los montos para financiar dichas inversiones. Muy rápido, me voy a meter en lo que son los financiamientos sostenibles propiamente dichos con KPIs. La finalidad, bueno, tiene que estar relacionado con el desempeño y la evolución de sostenibilidad de la compañía a la que vamos a financiar. Hay un beneficio en precio si se cumplen esos objetivos prefijados. Después, acá hay una obligación de contratar un consultor, es el famoso Second Party Opinion, no sé si lo habrán escuchado nombrar, pero esos son los nombres básicamente de los más importantes. Eso tiene un costo que va de $12.000 a $15.000. Y básicamente la función de BBVA acá es asesorar a la acreditada en las conversaciones con el asesor, también manejar todo el mecanismo de los objetivos de los KPIs
También manejar todo el proceso con los abogados y, por supuesto, asistir a la acreditada en la comunicación de prensa. Eso es muy importante. Muy rápido, ventajas: reconocimiento público, visibilidad de mercado. Si entramos en el mundo de los KPI Link, la reducción del precio, la flexibilidad en el uso de los ingresos, eso es importante, porque no tiene que tener un destino específico, sino se tienen que cumplir determinados objetivos. Y después que tiene restricciones legales muy limitadas, que en general van en línea con los informes de sostenibilidad de las compañías, con la estrategia DEG, que ya muchas de las compañías vienen trabajando sobre eso. Bueno, esto es importante y quiero detallarlo. BBVA tiene la posibilidad de encuadrar todos los productos transaccionales como sostenibles. Los productos transaccionales, hablamos de los típicos productos: cartas de crédito, préstamos en pesos, garantías, prefinanciaciones de exportación. Todos estos productos se pueden encuadrar como sostenibles. El banco lo que hace para esto, bueno, está inspirado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, y además utiliza la certificación de una consultora que se llama DNB, es una consultora noruega de alto impacto y reconocimiento a nivel mundial. Esto es para evitar todos estos temas del famoso greenwashing que está muy de moda. Acá no hay manera, porque seguimos Naciones Unidas, Acuerdo de París y una agencia europea que, además de que lo tiene que certificar BBVA, lo tiene que certificar esta consultora. Muchas ventajas: servicios integrados asesorando clientes, es una solución innovadora, fácil de implementar, no tiene costos, los absorbe BBVA, mejora la imagen corporativa y, por supuesto, cuenta con la certificación de una consultora internacional. Básicamente, lo que hay que armar acá es el uso de fondos. Hay que detectar un uso de fondos sostenible. Ahí está el banco para orientarlos. Hay otro producto que está en proceso, pero se los quiero mencionar, es el Supply Chain Finance, que es básicamente trabajar con sus proveedores y ver, de alguna manera, bajo ciertos criterios de sostenibilidad, seleccionar esos proveedores para poder hacer un descuento, por ejemplo, de determinadas facturas de proveedores que tienen beneficios por el hecho de que sus proveedores están también cumpliendo con ciertos requisitos. Esto está en implementación, pero seguramente en pocos meses es un producto que ya sale al mercado. Bueno, acá hay varios artículos de prensa. BBVA financió el primer préstamo sostenible a Medicus en el COVID para equipamiento médico por 52 millones de pesos. Financió el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, préstamo de 290 millones de pesos. Fue colocador en el primer bono verde de Petroquímica Comodoro Rivadavia, entre otros, ¿no? Hay varios más. Muchos otros que no han tenido prensa, eso lo decide el cliente al final. ¿Qué prensa quiere tener y cómo? Bueno, para terminar y para poner un ejemplo, para que sea más gráfico, les muestro el ejemplo del Ledesma. Ledesma fue el primer préstamo sostenible bajo el objetivos de KPI Link. Fue un préstamo de 1.250 millones de pesos en el 2022, un equivalente a 12 millones de dólares, un préstamo de 24 meses. Acá, como no era un producto de corto plazo, era un producto más estructurado, se tuvo que utilizar un asesor, ese famoso asesor externo que les comentamos. En este caso fue Fitch, que es una afiliada de Fitch Rating. Y la verdad que este préstamo tuvo muy buena difusión en los medios y tuvo un alto impacto, no tanto para la compañía, sino además de para la compañía, también para la industria. Con esto termino y muchas gracias.
Bueno, qué placer estar acá hablando de esto. ¿Me escuchan bien? Tenía una presentación. Hace un rato hablábamos con mis colegas que este tipo de conversaciones en una industria, en un foro de industria, hablar de desarrollo sostenible y hablar de finanzas sostenibles hace unos años no sucedía. Y menos aún que en un panel conviviéramos. Alguien que, yo les voy a hablar de mercado de capitales, un poco de bonos, alguien que venga a hablar de mercado de capitales, con alguien como Matías que viene del mundo puro del impacto, y alguien de bancos, en el mismo panel no existía hace unos años. Así que es un momento para celebrar dentro del mundo de la sostenibilidad de las empresas y también el mundo de la finanza sostenible. Mi nombre es María Virginia Romero, yo formo parte de un emprendimiento, de un proyecto que se llama El Núcleo, que es un centro de estudios de nuevas economías, y tengo muchos otros roles, pero hoy vengo a compartir desde mi rol en el Núcleo, y me toca introducirlos en un instrumento que para las pymes, para nuestras pymes en Argentina, son una caja negra, que son la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles. A veces incluso el financiamiento a través de emitir bonos tradicionales es una caja negra. Y la verdad es que estoy acá para hacer que esto sea lo más claro posible. ¿Qué es lo que me he propuesto? Si ustedes creen que tienen preguntas para hacerme para aclarar, bienvenidas. Matías introduce al principio que hay un espectro de capital. Es decir, ese capital netamente filantrópico y en el otro extremo el capital tradicional en donde el perfil de inversor busca tasa, busca renta, ¿no? En el medio hay un híbrido de perfiles de inversión que están buscando tasa, están buscando renta, están dispuestos a bajar su renta porque valoran el impacto. Y esto es lo que pasa con los inversores que van al mercado, las instituciones que van al mercado a buscar bonos verdes, sociales y sostenibles. ¿No? Ahí está. Cuando una organización va a emitir, es decir, quiere estructurar un proyecto verde, estamos hablando de organizaciones que quieren estructurar un proyecto de energías renovables, eficiencia energética, voy a leer el slide, ¿no? Administración sustentable de recursos naturales, conservación de la biodiversidad, transporte no contaminante. Cuando hablamos de proyectos sociales, estamos pensando en proyectos que abordan la falta de acceso a infraestructura, a vivienda asequible, la falta de acceso a servicios de finanzas en ciertos colectivos de personas, a eso se le llama microfinanzas, seguridad alimentaria, empoderamiento de ciertos colectivos de personas como la mujer, etc. Y cuando hablamos de proyectos sostenibles, estamos hablando de proyectos que mezclan estas dos cosas, que mezclan generar impactos ambientales e impactos sociales. Entonces, cuando nosotros estamos por estructurar proyectos de alguno de estos que les muestro acá, lo que podemos hacer con el mercado de capitales es emitir un bono. Y ese bono es un instrumento de deuda por medio del cual la empresa se endeuda con el mercado para obtener fondos para financiar específicamente ese proyecto verde, social o sostenible. Y los fondos deben ser aplicados, esa es una de las características de estos bonos. Los fondos tienen que ser aplicados a ese proyecto. Hay otro tipo de bonos que es súper interesante porque sirve para financiar capital de trabajo, por ejemplo, que son bonos vinculados a la sostenibilidad, por medio de los cuales yo elijo como empresa en qué proyecto o en dónde quiero, no tiene por qué ser verde, ni social, ni sostenible, en dónde quiero aplicar los fondos, pero por otro lado me comprometo a establecer un objetivo de sostenibilidad que sea muy importante, significativo, profundo para la compañía. Estos son algunos de los, les dejo, también van a tener este PPT, les dejo algunos, como los estándares internacionales que siguen estos instrumentos financieros. Y les quiero contar que en Argentina, ahora les voy a dar algunos ejemplos, pero en Argentina el crecimiento de estos instrumentos financieros
ha sido exponencial, empezando con 1 en el año 2019 y el año pasado se emitieron 29. Se emiten más bonos verdes que el resto de los bonos, es decir, que hay más proyectos financiados con impacto ambiental positivo que otros bonos. Estos son los números que han financiado los diferentes sectores. La industria, las diferentes industrias han emitido 9 bonos por 163 millones de dólares. Y acá les traigo algunos ejemplos que son del tercer trimestre del año pasado, pero nos van a servir para lo que les quiero mostrar. Es importante que sepamos como pymes, la mayoría de los que estamos acá somos pymes, ¿no? Sí, trabajamos en pymes. Los tickets, es decir, el financiamiento que han ido a buscar las empresas al mercado han sido desde $300.000 hasta incluso 20, 60, 80 millones de dólares. Es decir, que tengo una variedad enorme de proyectos y de escalas de proyectos que puedo financiar en el mercado de capitales. Las tasas de interés pueden resultar un poco mejor que tal vez las bancarias. Ahora, por supuesto que existe un esfuerzo para entrar al mercado de capitales que tal vez sea un poco más desafiante que ir a pedir un crédito bancario. Y los plazos que han estado manejando para pagar esta deuda es entre 20 y 60 meses en función del proyecto, en función sobre todo del proyecto de qué se trata. Entonces, los instrumentos están disponibles en el mercado para todas las pymes. Las pymes han ido a financiar y les cuento algún ejemplo de pymes concretas. Existen los haroldos. Los haroldos, probablemente hemos tomado vino muchos de acá de los haroldos. Los haroldos es una pyme que emitió un bono verde para financiar el cambio de algunas maquinarias que producen eficiencia energética en el proceso productivo. Esa es una forma de financiar un proyecto que tiene impacto positivo para disminuir el uso de la energía y, por supuesto, la emisión de gases de efecto invernadero. Citrusville es una empresa que produce, es una industria de limones, es muy conocida, y lo que hizo fue emitir un bono para armar, para instalar, para implementar una planta de biogás que va a alimentar con los desechos de la producción del limón, ¿no? Entonces, ese proyecto es el que financió Citrusville. Pampa Energía, que también es una empresa de este sector, ha emitido un bono, igual que PCR, que a través de su subsidiaria, Luz de Tres Picos, emitieron bonos para armar o para ser parte de la construcción de parques eólicos, ¿no? Esas son diferentes alternativas para formar parte de estos instrumentos financieros. Yo creo que dejo acá, pero quedo abierta a preguntas para terminar de dilucidar este tema, ¿no? Gracias. Gracias, Virginia. Con el verde. Bueno, buenas tardes, un placer. ¿Se escucha? Un placer estar acá con ustedes. Para arrancar, cuando empezamos la presentación quizás pasó desapercibido, pero alguno lo notó cuando me presentaron a mí, hablaba de trader en Banco Comafi. Quizás más de uno se estará preguntando qué hace un trader de banco hablando de temas sustentables. Yo hace unos años, cuando arranqué con este segundo sombrero, digamos, también me lo preguntaba, así que en breve les voy a dar la respuesta porque tiene alguna lógica. Justamente mi primer slide está centrado, y toda mi exposición hacia ustedes va a estar centrada en casos concretos. Quizás es un sesgo de profesión de ver concretamente qué se puede hacer, cómo se puede hacer, y un caso de éxito como inspiración va a ser sumatorio. Arranco con una premisa, en este caso de Banco Comafi. Para acompañar este tipo de proyectos es clave el de arriba para abajo, digo yo, ¿no? O sea, que el accionista, directorio y top management estén consustanciados, comprometidos con el tema. Esto nos pasa quizás de una forma más sencilla en el banco porque es un banco familiar, local, y todo se alinea más rápido. Pero sin esa premisa, acompañar estos proyectos para el sistema financiero, para el mercado de capitales, es extremadamente difícil. Y como pauta general, porque ya mis colegas ampliaron bastante cómo es el tema, pero ¿cuáles son las puertas de acceso al mercado de capitales para ONs?
Básicamente hay tres regímenes. Uno, el régimen general que todos los conocemos. Todas las semanas empresas grandes del país emiten ONs, obligaciones negociables, en diferentes plazos, monedas y tasa. Y existe otro régimen que es el PYME garantizado, que es un poco más nuevo y que está orientado a pymes, que es simplificado. Es un mismo régimen de ONs, de obligaciones negociables. Nota a pie de página, obligaciones negociables, para el que no está en la jerga, léase título corporativo, como un bono público, este es un bono privado. Entonces existe todo un segmento PYME garantizado por bancos o SGR, sociedades garantizadas. Y obviamente el tercer punto es el que más nos toca, es el garantizado con impacto social. Que como bien recién explicaba mi colega, puede ser social, ambiental, ligado a sustentabilidad y demás. Y acá voy directamente a lo que quería ir, que es el foco de casos de éxito. Separé 4 emisiones que en mi caso es gracioso porque se emitieron en el mercado primario, nosotros como Banco Comafi fuimos colocadores, organizadores, buscamos al inversor y después las negociamos en mercado secundario. O sea, a veces me preguntan, ¿cómo sabes eso? Porque lo negocié esta tarde en la mesa. Entonces, es como que me tiene muy cerca el tema de este tipo de títulos. Como verán, acá elegí a propósito 2 empresas, una ya se mencionó, Citrusville, empresas industriales como San Miguel y Citrusville, justo 2 citrícolas, y no es casual, elegí otras 2 que son ONGs, Sumatoria, que es el caso que mencionaba Matías al principio, y Promujer. Las ONGs empezaron a emitir ONs, diría haciendo punta con Sumatoria en 2021. Era algo totalmente impensado para el mercado de capitales, fue totalmente disruptivo. Y desde esa época, ahora ustedes verán ahí, desde 2021 a 2024, ya van, en el caso Sumatoria, emitidas 5 ONs y seguramente estaremos planeando más, siempre con características de bono social y en algunas les agregan innovaciones como etiquetas de género y demás, condimentos o agregados aparte de bono social. Y también Promujer. Acá hay algún detalle más, no los quiero aburrir con los números de cómo fue cada emisión. Básicamente la idea es que en el caso de Sumatoria fue increyendo y acá me quiero detener un segundito para contarles la experiencia como caso de inspiración de que esto se puede, porque quizás lo escucho en una ONG, una pyme, una empresa mediana y dice esto me parece muy bonito, pero ¿cómo llego a esto? Bueno, obviamente de menos a más, fundamentalmente teniendo un mensaje directo. Es decir, Sumatoria, el éxito, nos pasaba siempre que en las emisiones de Sumatoria, y ahora lo van a ver, ya anticipábamos un éxito, porque los inversores nos llamaban antes, la primera vez sí, después ya no hacían tantas preguntas, y veíamos un interés creciente. La misma semana teníamos emisiones similares de otros emisores y no se generaba el mismo entusiasmo. Entonces la primera vez, ¿cuál fue el resultado? Suerte. La segunda vez, ¿cuál fue la denominación? Una ventana de mercado. La quinta vez ya no se podía decir que era suerte o ventana de mercado porque evidentemente cada vez era mejor que la anterior. Y hablando con Matías, me acuerdo que le digo, es la marca Sumatoria. O sea, construyeron una marca. El inversor mira eso, mira marcas. Como bien él resaltaba, mira riesgo, retorno y demás, pero mira la marca también. Porque además de transmitir un mensaje claro, esa es la primera premisa, la segunda es ser eficiente en la gestión de esos recursos. Y quizás una ONG tenemos el prejuicio de que no puede llegar a hacerlo. Bueno, Sumatoria cada vez que emite, a los 2 días ya tiene un prospecto súper sencillo que dice en dónde alocó los fondos o en dónde los va a alocar en los próximos 15 días. Pero un prospecto tan sencillo que mi hijo de 10 años lo puede leer y entender porque no son 60 páginas. Son 3 slides con gráficos donde dicen concretamente a dónde lo alocó. Eso para el inversor le fascina. Y que aparte las ON se van pagando. Si no me equivoco, la primera y la segunda ya están canceladas. O sea, tiene un track record que también es importante. Bueno, acá está el caso de Promujer. Promujer tiene dos ONs el mismo año. Quizás eso también es una cuestión de espaciarlo en el tiempo, es más saludable. Sumatoria tuvo esa habilidad de ir como haciéndolo. Y acá, concretamente, les quería mostrar las 5 series, cómo se ve claramente de menos a más, cómo se empezó con 30 millones de pesos, que era una emisión muy chiquita,
pero muy ambiciosa en cuanto a tasa. Era tasa fija. En este país emitir la tasa fija es dificilísimo, sin embargo se logró. Y la última emisión de 800 millones. Este gráfico me interesa destacar. En la parte naranja destaca las veces el monto ofertado. Es decir, cuánta sobredemanda hubo que no pudo ser satisfecha porque la emisión era de 800. Entonces, ¿qué pasó? Y hago foco en esta de marzo 24. Empezó a comprimir tasa. Había tantos interesados y un techo de 800 millones que la tasa empezó a comprimir y terminó cortando en Badlar menos 1,5, que para darles una idea, Badlar negativo, o sea, era algo totalmente disruptivo, impensado, y sin embargo con 2,4 veces de sobreemisión. Con lo cual, les resumo y con esto termino, es importante para cualquier emisor tener claro el mensaje que da, digamos, dónde está el tema sustentable claramente establecido, la gestión eficiente de los recursos, el track record, o sea, el pago y el eficiente cumplimiento, y por último, y lo más importante, y con esto cierro, que creo que ya lo dijeron, pero lo quería resaltar, es decir, el inversor detecta valor. Segundo, le asigna precio, también es tasa de interés. Y tercero, le pone un valor económico a ese valor y a ese impacto que detectó. Con lo cual ahí se entiende por qué Badlar menos 1,5, porque le está asignando un valor económico al impacto que esta ON tenía. Así que bueno, el caso de Sumatoria es un caso inspirador. Lo traje como para decir que se puede. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Algunas preguntas quedaron. Uno puede entender más o menos desde el cajoncito de ingeniero lo que es lo verde, lo social. Hablamos de un proyecto sustentable. La CNB, que es la organización que rige las emisiones, establece que sustentable es cuando es social y ambiental. Cuando un bono es social y ambiental se llama sustentable. Gracias. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder acceder a estos instrumentos? Bueno, tenemos el mundo de los bonos y el mundo de los préstamos, ¿no? Que funcionan diferente. El mundo de los bonos, como han contado mis colegas, hay una serie de normativas de la CNB que hay que cumplir, un prospecto. De hecho, BBVA participó también en el último bono de Sumatoria como bono social, pero el mundo de los bonos está bastante regulado por la Comisión Nacional de Valores y hay una serie de requisitos que se pueden ver perfectamente en el mercado y están regulados. En el tema de los préstamos, cada banco tiene su libreto, como quien dice. En el caso de BBVA, para lo que es largo plazo, lo explicamos, o lo traté de explicar, que ahí, digamos, está el financiamiento puramente verde, con el uso de fondos específicos para un proyecto sustentable, o el financiamiento bajo KPIs, con objetivos. Y después está toda la parte transaccional, que eso es corto plazo. Eso quizás aplica más al mundo de las pymes y empresas medias. Ahí todos los productos, cartas de crédito, garantías, préstamos, prefinanciación de exportaciones, pueden ser sustentables. ¿Qué hay que cumplir para eso? Una serie de... hay que encuadrarlos en ciertos requisitos. Pueden ser de eficiencia energética, puede ser de un proyecto de tratamiento de residuos, puede ser la utilización de... Muchas veces, este es el mensaje que yo les quiero dejar, hay un montón de working capital dando vuelta que no le dan, que digamos, se utiliza permanentemente en cosas que pueden ser sustentables. Y es simplemente encuadrarlo en un marco. Es encontrar la manera de ponerle objetivos y encuadrarlo en un marco de sostenibilidad. Ahí es donde los podemos ayudar, obviamente cumpliendo con los acuerdos de París, Naciones Unidas y una consultora para encuadrarlos. Sacaste la tercera pregunta, que era si se podía obtener
de trabajo. Correcto. Definitivamente. Mostraron algunos ejemplos generales. Uno de petroquímica. ¿Algún otro de petroquímica que se pueda contar? ¿Fuera del país? Bueno, dentro del país los conté y fuera del país BAF de Alemania y Repsol de España en 2017-2020 emitieron bonos también para abordar proyectos de economía circular, eficiencia energética, disminución de gases de efecto invernadero, en general estos, ¿no? Y en general los bonos que están trabajando las petroquímicas se centran en estos temas que son los temas materiales que deben abordar las petroquímicas, ¿no? Y, principalmente en el uso de la energía, la limpieza del agua, la gestión de los residuos. Sí, esto, ¿no? Gracias, Virginia. Quería ampliarte un poquito tu segunda pregunta, que decís concretamente cómo se hace para emitir. En el caso de, ¿se acuerdan las 3 vías de acceso, las ONs PYME garantizadas? El régimen es súper simplificado, está hecho adrede para que no sea tan engorroso para una pyme, pero básicamente en datos concretos, 60 días con el acompañamiento de un banco, nosotros en esos somos líderes, está emitiendo. Requisitos informativos, el balance anual, que todos lo tienen que tener, no necesita estados contables intermedios ni nada. Y obviamente si tiene alguna característica de sustentabilidad social, ambiental, una tercera entidad que audite y que certifique que eso realmente es así. Así que es bastante Y en cierta sencillo. forma también está contestando una pregunta que quiero hacer es, con respecto a un crédito convencional, ¿es mucho más tiempo el que se necesita para darlo? A ver, te respondo a la pregunta, pero reformulo algo. Es ampliar el mapa. O sea, una cosa es el crédito bancario, que está perfecto, y si le sumamos mercado de capitales, suma y no resta nada, ¿no? Digamos, amplía el mapa de posibilidades. Y desde el punto de vista del banco, yo te diría, siempre es bueno tener más posibilidades de financiamiento que menos, con lo cual son alternativas. Las dos conviven y está perfecto. En tiempos, ya te decía, una ON PYME puede tardar 60 días, una calificación crediticia, yo fui gerente de crédito muchos años, puede tardar mucho menos, pero el plazo por el cual estás consiguiendo endeudamiento es mucho más corto. Una ON por naturaleza es más larga. Para sumatoria, para nuestra organización, hubiese sido imposible conseguir un crédito por $1 millón hace un mes y medio. O sea, realmente hubiese sido imposible. Entonces, adhiero con esto que plantea Germán, que fue una especie de apertura del espectro. Y si me pongo un segundo en el lugar de quienes estamos acá, para mí lo interesante que tiene la modalidad de bono o la modalidad de crédito en este panel es que hay muchas posibilidades de financiar cuestiones sustentables. Entonces hay un montón de sus empresas que eventualmente tienen o van a poder tener capacidad cada vez más de financiar acciones o proyectos o emprendimientos orientados a la sustentabilidad desde el crédito y desde los bonos, ¿no? Pero me parece que ese es como el punto. Y si lo puede hacer una ONG, les aseguro que cualquier pyme que tenga más o menos un equipo lo puede llevar adelante. No es muy simple, está muy bien que digan que es muy simple, pero no es tan simple, pero tampoco es una cosa muy difícil y de verdad que es un instrumento muy, muy asequible, ¿no? Perdón, y para completar tu pregunta respecto a la industria, Pampa Energía, hemos financiado Working Capital, porque ¿qué es lo que pasa? Hay proyectos, por ejemplo, un parque eólico o un parque solar, cualquiera de ellos, son proyectos que necesitan financiaciones estructuradas, necesitan de las ECAs, de las agencias de crédito de exportación o de los multilaterales. Pero la etapa previa es el Working Capital, necesitan la obra civil, todo eso se puede encuadrar en una etapa preliminar como algo sostenible. Y eso es aplicable a proyectos grandes y a proyectos chicos. Estamos viendo cosas también con Petrocuyo, que obviamente no han salido al mercado. Hay cosas que no son públicas, pero hay varias cosas. Quizás lo que falta es un poco más de tracción en el mundo pymes, pero no porque los bancos no estén dispuestos o algunos bancos no estén dispuestos, sino porque es simplemente encontrarle la vuelta y creo que ahora hay más tracción de parte de los bancos también para buscar ese tipo de negocios. Entonces hay que animarse, hay que buscarle la vuelta para encontrar esos financiamientos de corto plazo y darles un ángulo sostenible.
Bueno, muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias.